El abogado Mauricio Salvador es analista político y con quien vamos a conversar esta mañana. ¿Cómo está mi querido abogado Alarcón? Buenos días. Vicente, buen día. Osvaldo, buen día. Y la verdad es que en este punto de la vida hubiera preferido ser ingeniero a ser abogado. Oiga, es verdad que cuando discuten dos abogados no hay ninguna solución. Cada cual tiene su No, apreciación. y peor si hay política de por medio. Ahí viene la pregunta. Hay voces de que dicen que paralelamente, después que la Corte Constitucional ha tratado un pedido, ¿no es cierto?, de juicio político y que ya está en camino, el presidente, paralelamente a ese pedido y que está en camino, no podría pedir la muerte cruzada. ¿Cuál es esa situación legal? Porque hay diferentes criterios sobre el tema, mi querido abogado. Como bien lo ha señalado Vicente, mientras haya dos abogados, hay tres criterios distintos y en este caso, pues el asunto no debe prestarse a interpretación alguna, sino que deberíamos quedarnos literalmente a lo que dice la Constitución. No existe prohibición alguna para el presidente de la República en cuanto a la disolución de la Asamblea Nacional en la denominada muerte cruzada, si se está dando o no un juicio político, si le cae bien o le cae mal el proponente del juicio. Simplemente el artículo 148 de la Constitución establece causales. Si estas causales en alguna medida se cumplen, a juicio del presidente de la República, se puede disolver la Asamblea Nacional. Incluso, y mira que esto es muy importante, como sabes, la noche de ayer ha salido el dictamen de la Corte Constitucional que admite el juicio político, y lo interesante de todo esto es que la propia Corte Constitucional le dice a los proponentes que aunque hayan pedido a la Corte que se refiera al tema de la muerte cruzada, insinuando que el presidente no puede hacer uso de la atribución durante la tramitación del juicio político, la Corte dice, no me compete pronunciarme, no me compete hacer análisis, aténgase a lo que dice la Constitución. Así es que en este punto, aunque algunos digan que sí y otros digan que no, simplemente hay que leer el artículo 148 y sacar nuestras propias conclusiones. Pero doctor, ¿ahí no cree usted que existe un vacío legal? De ninguna forma, Vicente, porque se redactó de manera perversa, recordarás tú, la Constitución de 2008 en Montecristi, para darle al entonces presidente una herramienta de chantaje, de extorsión y de presión a la Asamblea Nacional. Mira lo simpático que es que en el artículo 148 se diga que el presidente puede disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio, ojo, a su juicio, a su consideración, a su criterio, porque vuela la mosca, la Asamblea hubiere de forma reiterada e injustificada obstruido la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o si a su juicio hay una grave crisis política o conmoción interna. La única, en el caso de la disolución de la Asamblea, la única forma en la que se requiere igual un dictamen de la Corte Constitucional es si el presidente le acusa a la Asamblea Nacional de haberse arrogado funciones, es decir, atribuciones por fuera de aquellas establecidas en la Constitución. Pero el día de mañana, Guillermo Lasso puede decir, al enjuiciarme políticamente y al iniciar el proceso, la Asamblea Nacional está provocando una grave crisis política en el país y a mi juicio, ojo, a mi juicio se genera una conmoción interna. Disuélvase la Asamblea. Y eso lo ampara, el artículo 148. Efectivamente, Vicente, y por eso es que hay que tener en cuenta acá que no se puede ni debe interpretar la Constitución a conveniencia. Se tiene que dar una lectura clara del contenido del texto. Y si hubiera alguna cuestión de vacío, de necesidad de interpretación, no nos corresponde a los abogados hacerla, sino a la propia Corte Constitucional. En ese sentido, simplemente este proceso continúa y el presidente mantiene intacta su facultad de disolver la Asamblea. El último párrafo del artículo 148, mi querido doctor. Estamos conversando con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de FCD, analista político, FCD Ecuador. El último párrafo dice que el presidente puede manejar
durante sus 6 meses, llamar a elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y manejar exclusivamente, no dice exclusivamente, pero dice manejar decretos económicos, de urgencia económica. O sea que él en los 6 meses solamente puede emitir decretos de urgencia económica y no puede hacer de urgencia social, de urgencia, etcétera, etcétera. Solamente económica. Es lo que nos llamó la atención. Y con un asunto adicional, Vicente. Claro. No es que el presidente tampoco puede agarrar y expedir decretos porque vuela la mosca. El presidente necesita un dictamen previo favorable de la Corte Constitucional. Así es. O sea, lo que decíamos ayer, que se convierte la Asamblea, perdón, la Corte Constitucional se convierte en el legislativo prácticamente. Y la Corte Constitucional es la que decide si el presidente, asumiendo esta función legislativa, está actuando correctamente al proponer un decreto ley de urgencia económica sobre algún tema. Es decir, de nuevo, es una facultad que asume el presidente, la facultad legislativa, ojo, pero no la tiene de manera abierta. Requiere el dictamen previo favorable de la Corte Constitucional. Así es que hay muchos candados que tienen que tenerse en cuenta y que no es cuestión solo de aquí el presidente gobernará por decreto y hará lo que le venga en gana. Tampoco es así. Así. Ahora, viene un decreto de urgencia social. Hablemos de urgencia social. Él no puede lanzar ese decreto, ni siquiera enviarlo a la Corte Constitucional, porque el 148 no se lo permite. Efectivamente, y yo creo que de nuevo hay que incluso ver lo que significa la urgencia en materia económica, que se aplica, como tú sabes, Vicente, a ciertos proyectos de ley que presenta el presidente a la Asamblea Nacional y que también han sido evaluados, revisados, desarrollados por la Corte Constitucional a propósito de acciones presentadas en contra de proyectos de ley de la materia, ¿no? Así es que en este sentido, como digo, hay muchos más blindajes de los que creemos. No es que simplemente uno asume una potestad y la ejecuta o hace lo que le venga en gana en función de disolver la Asamblea Nacional. Hay en alguna medida en esa redacción, como dije, perversa de lo que querían poner en la Constitución del 2008 cuestiones que hoy a unos les sigue jugando a favor y a otros les sigue jugando en contra terriblemente. Hay 3 escenarios, mi querido abogado. Estamos conversando con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, analista político. 17 minutos para las 8 de la mañana. 17 y las 8. Hay 3 escenarios. Pero en los 3 escenarios, mi querido doctor, lo que estamos observando es lo siguiente. ¿Cuál le conviene? ¿Cuáles son los escenarios? El juicio político que está caminando, la cuestión de la muerte cruzada y la renuncia. Creo que entre los 3 le conviene más la renuncia. Y creo, Vicente, que en un país sensato, en el que prima la integridad, la transparencia, la ética, frente a cuestionamientos tan graves como incluso los que ha aceptado la Corte Constitucional para dar paso al juicio político, es preferible dar un paso al costado, permitir que la institucionalidad, por muy débil que sea, actúe en cuanto a la sucesión presidencial y continuar, si es que se puede, por supuesto, y si es que hay voluntad, gobernando e implementando un plan de gobierno. Pero tú sabes que nuestros políticos rebosan de ego y de vanidad, y pues en ese sentido es quizá el mejor escenario, pero el menos probable. Nos quedan 2. Ahora nos queda el del juicio político, que tiene 2 desenlaces en función de si hay o no al menos los 92 votos que requiere la Constitución. En ambos casos, hay que decirlo, se tiene que seguir un proceso. No es que mañana se instalan y adiós, presidente de la República. Es un proceso que va a durar algunas semanas, ojo, y que en el caso de que el resultado sea favorable, nuevamente opera la sucesión presidencial. Es decir, si la Asamblea consigue más de 92 votos y censura y destituye a Guillermo Lasso, Alfredo Borrero, el vicepresidente, asume la presidencia de la República. Y el otro escenario es que en medio camino, incluso el momento mismo en que el presidente se esté defendiendo en el atril del Pleno de la Asamblea Nacional, firma el decreto ejecutivo y manda a la Asamblea a su casa,
El presidente se queda por unos meses mientras se desarrolla un proceso electoral que no son elecciones adelantadas, sino que es una elección intermedia extraordinaria para elegir ejecutivo y legislativo por lo que resta del periodo. O sea, por 2 años más, 2 años, 2 meses me parece que le faltaría. Aproximadamente, un poco menos de 2 años más bien, Vicente, considerando el tiempo que toma organizar un proceso electoral. Así es. Ahora, está bien, 7:46. El vicepresidente de la República tiene 2 posibilidades de ser presidente. Una, que lo destituyan a través del juicio político o la renuncia del presidente. En los 2 casos, él diría, ¿en qué caso la Asamblea Nacional tendría que elegir un presidente como la ocasión que ocurrió con Fabián Alarcón? No hay forma, y esto es bueno que lo menciones, Vicente, para derribar mitos. Hay personas que dicen que pues el presidente actual de la Asamblea o quien asuma la presidencia, que estamos a 1 mes y medio de cambio de autoridades, se frotan las manos soñando con ser presidentes. Lo cierto es que la propia Constitución en el artículo 146, claro, establece una posibilidad en que el presidente de la Asamblea Nacional o presidenta de la Asamblea Nacional asuma temporalmente la presidencia, pero este caso es prácticamente imposible en las condiciones actuales, pues se necesita que exista una ausencia conjunta y definitiva del presidente y el vicepresidente de la República. En pocas, que se suban a un avión, ese avión se caiga y los 2 mueran. Esa es la única forma posible en la que en este momento el señor Saquicela pueda ser presidente temporal del Ecuador. Ahora, abogado Alarcón, con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, analista político. Faltan 13 para las 8. El artículo 444, el 444, habla de una convocatoria a una constituyente. ¿No es mejor aplicar ese artículo en vez de muerte cruzada? Creo que en las condiciones actuales, Vicente, con un presidente de la República sin estructura partidista, sin estructura política, con tan poca credibilidad y confianza, recordemos que la encuesta más optimista le da más o menos el 20% de aceptación en el país, tanto la muerte cruzada como la convocatoria a Asamblea Constituyente es un suicidio. En el primer caso, así opte por una supuesta reelección para terminar el mandato, es poco probable que se cumpla. En el segundo caso, es poco probable que su fuerza u organización política obtenga una presencia considerable en la Asamblea Constituyente. Así es que, en definitiva, tanto la muerte cruzada como la Asamblea Constituyente son acciones que le entregarían en bandeja de oro a la oposición la política del país. ¿Qué hacer? La gran pregunta. ¿Qué hacer? Usted en los zapatos del presidente, ¿qué haría? Bueno, usted es abogado, él no es abogado. Yo continuaría defendiéndome en el tema, consideraría lo que dice la Constitución, efectivamente. Más allá de cualquier cosa, insisto, en lo personal sería sensato, tendría autocrítica e incluso consideraría renunciar por el bien del país, pero eso solo si yo fuera presidente. Creo que en el caso del señor Guillermo Lasso, pues habrá que ver cómo reacciona, cómo actúa en los próximos días, sabiendo que lleva la política de una manera bastante distinta, distraída y yo diría que hasta torpe, ¿no? Ojalá la gente que hoy le rodea, los cambios que se han dado, como el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, le ayuden a poner los pies sobre la tierra y actuar con alguna sensatez frente a esta situación de inestabilidad política que vive el país. Sin embargo, Vicente, no quiero terminar este espacio sin ratificar el hecho de que nos puede resultar chocante el juicio político, nos puede molestar la forma en la que se lo ha hecho, nos puede molestar incluso que el presidente considere una muerte cruzada, pero mira qué valioso es que todo lo que hemos discutido se encuentre en la Constitución y que no estamos en un escenario como el de 97, el de Mawad o el de Lucio, viendo cómo torcer la Constitución o cómo hacer presión incluso con los militares para poder hacer un cambio de gobierno. Sea la forma que sea y con toda su debilidad, las instituciones están funcionando y así incluso la Corte Constitucional lo ha dicho en su dictamen, en el sentido de que el juicio político no constituye, bajo ningún concepto,
un golpe de Estado como algunos sectores querían hacerlo creer. Abogado Alarcón, con el abogado Mauricio Alarcón, Salvador, analista político. El economista Osvaldo Calderón le tiene una pregunta, mi querido abogado. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, abogado Alarcón. Un gusto, Osvaldo. Bien, podríamos decir entonces que la Constitución, como todo cuerpo escrito, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo también destaco eso, de que estas discusiones ni lo convierten en el hipotético caso a Guillermo Lasso en dictador, ni se establece la condición del golpe de Estado por parte de la Asamblea. Efectivamente, y qué bueno que lo ratifiques, Osvaldo, como he mencionado hace un momento, todo lo que hemos discutido en este espacio y lo que probablemente seguiremos discutiendo durante las próximas semanas, está basado en figuras constitucionales, está basado en una norma que es la norma suprema del Estado y que por supuesto tiene cosas buenas, cosas malas, altos y bajos, pero seguimos actuando a pesar incluso de estirar la norma lo más posible dentro del marco constitucional vigente, y eso es algo que hay que destacar. Siguiendo con el mismo hipotético de que usted sea presidente de la República, ¿buscaría buenos negociadores para tratar de evitar los 92 votos en la Asamblea? Siempre y cuando la negociación sea transparente, no involucre cargos públicos ni recursos públicos e involucre principalmente hacer entrar en razón a los legisladores que tienen en este momento el poder del voto. ¿Usted cree que ese escenario es probable? Es poco probable, pues ya sabemos que en la política nacional, Osvaldo, los intereses particulares están por sobre los intereses del país, y para aferrarse al poder hay políticos que son capaces hasta de vender a su madre. Por favor, qué barbaridad. Seguimos con el hipotético. Sigue el juicio político. Lo que yo no termino de entender es que dentro del proceso va al CAL, va a la comisión de respectiva fiscalización y se establece un informe no vinculante. Entonces, ¿para qué va la comisión? Si lo que puedan determinar ellos sirve o no sirve, realmente no sirve. Una, dos. Pero sigamos con el hipotético. El juicio político sigue, se va Guillermo Lasso. ¿Qué pasa si don Alfredo dice, no, yo renuncio? En el primer caso, hay que decirlo, en cuanto al tema del trámite, la Comisión de Fiscalización realiza lo que se conoce como trámite intermedio. Va la sustentación desmenuzada y desglosada del juicio político en la Comisión de Fiscalización. Como sabemos, la comisión tiene miembros políticos que representan intereses políticos. Por lo tanto, se genera un informe que recomienda o no al Pleno de la Asamblea decidir el juicio político del presidente de la República en cuanto a su censura y destitución. Ese informe, ¿a qué se refiere cuando se dice es no vinculante? Quiere decir que la decisión final la tiene el Pleno, que no es ese informe palabra sagrada, y que ahí se verán esos 92 votos que requiere la Constitución. Que además, en este punto, la Comisión de Fiscalización tiene que dar trámite prioritario al enjuiciamiento político al presidente de la República y tiene que actuar de manera pública, pedir las comparecencias y hacer todo el tema, incluso sobre la base del dictamen de la Corte Constitucional. Es correcto, y ahí es donde veremos en las próximas semanas la mayor fuerza y la mayor acción de los interpelantes y del gobierno nacional. Ahora, respecto a tu segunda pregunta, Osvaldo, que me parece muy buena. El señor Borrero, en un arranque de lealtad, puede decir que renuncia a la vicepresidencia de la República, que si Lasso se va, él se va con él. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, en primer lugar, el momento en que se censura y se destituye al presidente de la República, se da una sucesión automática a cargo del vicepresidente, que no le da mayor opción, digamos, a aceptar o no durante ese interín que se da entre el cese y destitución del presidente y la posesión final, en este caso del señor Borrero en la Asamblea Nacional. Intermediarán algunos días. En esos días no hay un vacío de poder. Si durante esos días Alfredo Borrero presenta su renuncia como vicepresidente, no es que renuncia, coge un avión y se va, o renuncia, cierra su oficina y se va a la casa. La renuncia tiene que ser conocida y aceptada por la Asamblea Nacional. Y este es un trámite que puede ser favorable, ¿cómo no? ¿Qué pasa si la Asamblea le dice,
Gracias, señor Borrero, pero no le aceptamos la renuncia. Es muy difícil, como lo dije hace un momento, que se dé este vacío simultáneo y permanente en la presidencia y la vicepresidencia para que una tercera persona asuma, además, en este caso, el poder desde la Asamblea Nacional. Sígame sacando de la ignorancia, abogado Alarcón. Aquí no funciona la figura esa que en muchas renuncias se plantea, renuncia irrevocable. Por supuesto que uno puede incluir en una renuncia el término de irrevocable, pero en el caso de estas autoridades máximas del Estado, estas deben ser conocidas y resueltas por la Asamblea Nacional. Así es que hay muy poco que de manera automática se pueda hacer. Gran detalle. Muchísimas gracias de mi parte, abogado Alarcón. Bueno, la verdad que estamos en callejón sin salida, mi querido abogado. ¿A dónde hemos llegado, por Dios santo? Pero definitivamente, definitivamente, paralelamente al pedido de juicio político, se puede pedir ¿cómo que se llama? La muerte cruzada. La muerte cruzada. Sí, ¿no? Sí, y ese es un detalle, Vicente Osvaldo, que hay que tener en cuenta que, como dije, no debe ser en este caso ni siquiera prestado a interpretaciones, cuando incluso la Corte Constitucional ha dicho, mire, no me pida que me pronuncie sobre cosas que no tienen relación con el juicio político. Así es que, en definitiva, el presidente tiene intacta su atribución establecida en el artículo 148. Pero sigamos con el hipotético, decíamos, no hay más preguntas, pero a propósito de esto, la Corte Constitucional, que dice que sí procede la relación del juicio político, podría en un hipotético, de acuerdo al artículo 148, también decirle al presidente de la República, procede la disolución del Congreso. Solo en un caso, como les mencionaba, no nos olvidemos que el artículo 148 dice que únicamente se necesita dictamen previo de la Corte Constitucional para disolver la Asamblea en caso de que el presidente diga que los asambleístas se han atribuido cuestiones no establecidas en la Constitución. Pero en el caso de grave crisis política y conmoción interna, no se requiere dictamen previo de la Corte Constitucional, con lo cual el presidente de un plumazo puede mandar a los 137 a su casa. Usted ha mencionado el tema del peculado, pero una opinión. ¿No cree que también le está pasando factura enormemente a la administración de Guillermo Lasso el nivel de inseguridad que vivimos en el Ecuador? Si consideramos que hay una cantidad considerable de ciudadanos que en pocas ni le va ni le viene que Lasso siga siendo presidente o que incluso están a favor del juicio político, podríamos decir que sí, que la situación actual de la inseguridad, de la economía y de la corrupción le están pasando factura. No nos olvidemos que Lasso nos dijo que en 100 días nos solucionaba el país y que 100 minutos tomaba las decisiones más importantes, pero ahora nos dicen que 22 meses es muy poco tiempo, que 2 años es un tiempo apenas corto. Así es que creo que, y esta es opinión totalmente personal, no un análisis, por supuesto, a Guillermo Lasso le quedó grande el cargo de presidente de la República y puede tener muy buena voluntad de gobernar el país, pero definitivamente 10 años no le fueron suficientes para darse cuenta el monstruo al que se enfrentaba. Daría la impresión que el minuto y los días mencionados por Lasso para tratar de resolver el tema en el Ecuador eran de los días bíblicos, mi estimado abogado. Esa es una posible cuestión a cargo de Lasso. Lo cierto es que sí, podía haberse resuelto el país en los primeros 100 minutos o en los primeros 100 días, si hubiera habido voluntad política de hacerlo, si hubiera habido transparencia e integridad en el manejo de la cosa pública y sobre todo si se hubiera tenido en cuenta la opinión de la ciudadanía, más allá de los intereses políticos particulares que han reinado durante estos apenas 22 meses. Abogado, mi querido abogado Mauricio Alarcón Salvador, realmente mi querido doctor, ha sido importantísimo su criterio para orientar a la ciudadanía que está media confundida, no todo el mundo es abogado, ¿no? Por ejemplo, ayer discutía una persona y neciaba de que si ya estaba corriendo el juicio político no iba a la muerte cruzada. Y usted lo ha explicado. Le dije al final, ¿sabe qué? Mejor que un analista lo diga porque aquí para mí hay un vacío político. Porque según las leyes y la Constitución, lo que está escrito se hace. Y si no está escrito, no se hace. Queda interpretación. Pero usted como analista político y jurista que es, lo ha explicado perfectamente. Muy bien, mi querido doctor, lo dejamos con las últimas palabras y en cualquier otro momento lo volvemos a molestar.
Siempre un gusto, Vicente, Osvaldo, amigos que siguen a Radio Sucre, y lo más importante en este punto es seguir teniendo en cuenta que la ciudadanía tiene la última palabra y que en cualquiera de estos casos siempre vamos a tener el poder de elegir, y esperemos que en un futuro sea efectivamente elegir a los mejores, no elegir por odio, por revanchismo o por pasiones que no nos han llevado hasta este momento a nada. Hay que elegir bien, hay que elegir con cabeza para evitar que cuestiones como las que estamos viviendo ahora se produzcan. Muchas gracias al doctor Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de FCD Ecuador, analista político. Muchas gracias, mi querido doctor.